A continuación, vamos a dar inicio a la exposición del tema contabilidad de arrendamiento de acuerdo al marco NIC-SP, la cual estará moderada por el contador público colegiado Juan Carlos Campos Alborno, quien es miembro del Comité Técnico Nacional de Contabilidad Gubernamental y NIC-SP. Les dejo el espacio para que puedan continuar con la exposición. Muy bien, de todo, buenas tardes a todos los colegas de diferentes colegios de contadores públicos del Perú y también a los integrantes de diferentes carreras, alumnos, también independientes, ¿no? En esta vez, como en todas las oportunidades, a través del Comité Técnico Nacional de Contabilidad Gubernamental y NIC-CSP, estamos llevando capacitaciones, talleres de diferentes temas, ¿no? En esta vez hemos tratado de elaborar una programación adecuada en el marco del proceso de transición de la NICS-SP, que organiza la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú a través del Comité Técnico Nacional de Contabilidad Gubernamental y NICS-SP. Como ya teníamos la participación del ponente Marlon Prieto, la contabilidad de estudios y proyectos en el marco de las NICS-SP, ahora nos toca pasar a un tema muy importante, ¿no? Que es arrendamientos, la contabilidad de arrendamientos de acuerdo al marco NICS-SP, por cierto, la NIC 13, ¿no? Y para ello tenemos la dichosa voluntad y participación del ponente, ¿no? Contador público colegiado también, el colega CPC Eduardo Ventura Abarca, contador público colegiado, consultor en administración financiera gubernamental, especialista en SEAF-SP, NIC-SP, presupuesto público y tesorería pública. Exitosa experiencia en el sector público en entidades como Ministerio de Economía y Finanzas, Preinversión, Ministerio de Transportes, Ministerio de Ambiente, Ministerio de la Mujer, Instituto Nacional de Defensa Civil, Dirección Nacional de Inteligencia, habiendo ocupado cargos de asesor, contador general, jefe de finanzas, jefe de tesorería, jefe de control previo y fiscalización, entre otros, ¿no? Para ello, vamos a dar la bienvenida y vamos a dar el pase a nuestro colega Eduardo Ventura. Adelante, colega, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, un agradecimiento a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos. Juan Carlos, gracias por la presentación. Muy buenas noches. Bueno, todavía por acá, ya estamos por algunas horas por anochecer todavía. Buenas tardes, ¿cómo estará por allá? Por todo el Perú, ¿no? De repente en algunos lugares ya estamos un poco más oscureciendo ya. Voy a proceder a la presentación de mi PPT. ¿Te parece, Juan Carlos? Sí, colega, en el transcurso, cuando usted desea, vamos a trasladar las preguntas del chat hacia su persona o al finalizar. Va a depender, ¿no? De usted. Perfecto. Adelante. Excelente. Entonces empezamos, ¿ya? A ver, voy a hacer algo bien interesante porque tenemos solamente un tiempo reducido. Voy a empezar con una casuística y después vamos a ir viendo la parte, en el camino vamos a ir viendo la parte teórica que es muy importante. Pero voy a empezar con unos conceptos importantes, ¿ya? Que los voy a resumir en esta PPT que tengo aquí. Ahí tenemos, bueno, esto lógicamente lo he visto en muchos cursos que he estado viendo, así que simplemente he tratado de, digamos, traerlo aquí. No es una invención mía, pero me pareció muy objetivo, muy práctico y muy interesante este esquemita que nos va a ayudar para poder entender esta nueva NIC SP 43 arrendamientos. Bien, ahí tenemos a dos personajes de la televisión humorística de este programa El Chavo del Ocho. Tenemos al señor Barriga y tenemos al querido Don Ramón.
¿no? Entonces, está don Ramón y don Barriga. Todos los conocemos. Bien, ¿cuáles son los roles o los papeles? Resulta que don Barriga es el propietario legal del departamento 72 donde vive el señor don Ramón, que es el inquilino, ¿no? Se le conoce como inquilino, ¿no? Don Ramón es el inquilino, don Barriga es el propietario legal del departamento, ¿ya? Por lo tanto, don Barriga es el arrendador, ¿eh? Don Barriga es el arrendador y don Ramón es el arrendatario, ¿ok? Don Ramón es el arrendatario, ¿ya? Y el tema objeto, digamos, de este acuerdo, ¿no? De este contrato que seguramente han firmado en algún momento, hace 14 meses, ¿no? Eh, entre don Ramón y señor Barriga, es el departamento 72, ¿no? Ese es el tema de fondo. Y por eso la exigencia del señor Barriga para cobrarle la renta, ¿no? Mensual. Entonces, ese departamento 72, que es el que don Barriga le ha dado en derecho para que don Ramón viva allí a cambio de una contraprestación, a cambio de una renta mensual, que por cierto le debe como 14 meses, se denomina el activo subyacente, ¿ok? Entonces vamos a ver que en esta NIC SP 43, cuando hablamos del activo subyacente, es ese activo materia del arrendamiento, del contrato del arrendamiento. Entonces aquí las computadoras, el activo subyacente son las computadoras. Si alquilas vehículos, el activo subyacente son los vehículos, ¿no? Si alquilas impresoras, el activo subyacente son las impresoras, ¿no? Si alquilas el departamento 72, el activo subyacente será ese departamento 72, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es un activo subyacente? Es un activo que es el sujeto de un arrendamiento por el cual el derecho a usar ese activo ha sido proporcionado por un arrendador, en este caso don Barriga, a un arrendatario, que sería en este caso don Ramón, Monchito, ¿ya? Entonces, ese es un concepto de activo subyacente, y ahí se los dejo. Y también, volvemos a la misma figurita, volvemos a don Ramón y a don Barriga, el propietario legal del departamento es don Barriga y el inquilino es don Ramón, que no es propietario legal, por cierto. Entonces, ¿quién registra en su contabilidad el activo subyacente? ¿Quién creen ustedes que registra en su contabilidad el activo subyacente? ¿Don Barriga o don Ramón? ¿Quién creen que ustedes que registra en su contabilidad el activo subyacente? A ver, bueno, actualmente, bajo la NIC SP 13, ya, que se llama también arrendamientos, lo que normalmente ocurre es de que, ¿no? En casi todos los casos, a menos que sea un arrendamiento financiero, don Barriga, que es el propietario legal del departamento, es quien lo tiene en sus estados financieros. Tiene sus estados financieros el activo. Y don Ramón no, don Ramón no tiene sus estados financieros porque él es el inquilino, es el propietario, no es el propietario legal, si quieres, ¿no? Y don Ramón, por lo tanto, lo único que hace es todos los meses, cuando vence el mes, entonces registra un gasto por alquiler y una cuenta por pagar, ¿cierto? Registra gasto por alquiler, elemento 5 del plan contable gubernamental, y una cuenta por pagar, ¿no? Elemento 2, ¿no? Activo, gasto contra pasivo, por el importe del alquiler. Así es, ¿no? Ese es, digamos, un arrendamiento operativo, ¿no? Desde el base de la NIC SP, que por cierto estuvo vigente solo hasta el 31 de diciembre de 2024. ¿Ok? Entonces, don Barriga, al ser propietario legal del departamento, ¿no? Entonces registra el activo subyacente, lo tiene en su contabilidad.
¿ya? Y don Ramón, bueno, don Ramón, hasta el 31 de diciembre de los 24, si esto era un arrendamiento operativo, no un arrendamiento financiero, entonces don Ramón simplemente lo que hacía era, no registraba el activo, obviamente, porque no era de él, simplemente registraba un gasto mensual en línea recta, ¿no? Por el importe del arrendamiento con abono a una cuenta por pagar. Eso es lo que hacía. Pero a partir de este año, a partir del 1 de enero del 2025, que entra en vigencia la nueva NIC SP 43, que está íntimamente relacionada con la NIF 16, don Ramón, o sea, el inquilino, ahora tiene la obligatoriedad de registrar su contabilidad un activo por derecho de uso. ¿Y qué cosa es el activo por derecho de uso? Es el derecho que le da el arrendador, es el derecho que le otorga el arrendador en el contrato que ambos suscriben para que el arrendatario, el inquilino, digamos, tenga el derecho de usar ese activo, ¿no? Tenga el derecho de usar ese activo. Entonces, una cosa es el activo subyacente, que sería el departamento, y otra cosa es el derecho de uso de ese activo subyacente. Una cosa es el activo subyacente y otra cosa es el derecho de uso de ese activo subyacente que alguien te otorga, ¿no? En este caso, ¿quién? El propietario legal, el departamento, el arrendador, ¿ok? Entonces, a partir del 2024, 2025, el activo, el inquilino o el arrendatario registra, registra un activo por derecho de uso. ¿Ya? Ese es, digamos, el cambio sustantivo, ¿ya? Desde el punto de vista del arrendatario, ¿ya? Ese es el cambio sustantivo desde el punto de vista del arrendatario. Porque en base a NIC SP 13, ¿ya? El arrendatario solamente registraba el activo cuando se trataba de un arrendamiento financiero, es decir, cuando había, por ejemplo, una opción de compra al final del plazo del contrato, ¿no? Cuando, digamos, el contrato o la vigencia del contrato más o menos estaba acorde con la vigencia de la vida útil del activo, o sea, cuando tenían ciertas características que evidenciaban de que, pues, al final de el contrato, el arrendatario se iba a quedar con el activo, ¿cierto? Salvo en esos casos. Pero ahora, o bien lo registrabas como activo, o bien lo registrabas como gasto, ¿no? Durante, digamos, el devengamiento mensual, ¿no? Del arrendamiento. Entonces, ha venido la NIC SP343 y ha dicho, mira, ya, ¿sabes qué? Antes habían dos tratamientos, ¿no? Ya, ahora hay uno solo, ¿sí? Ahora hay uno solo. Y ese un solo arrendamiento es que tú registres el activo por derecho de uso. Tu arrendatario vas a hacer el registro de un activo por derecho de uso. Todos los casos. ¿Ya? Entonces, el activo por derecho de uso es un activo que representa un derecho a que un arrendatario use un activo subyacente durante el plazo del arrendamiento. ¿Ok? Entonces, el activo por derecho de uso es un activo que representa un derecho a que un arrendatario use un activo subyacente durante el plazo del arrendamiento. Durante el plazo del arrendamiento. ¿Ok? Listo. Entonces, listo. Entonces, ya con eso, bueno, ¿qué cosa es el arrendamiento? El arrendamiento es un contrato o parte de un contrato que transmite el derecho a utilizar un activo, el activo subyacente, durante el periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. A cambio de una contraprestación. ¿Sí? La fecha de inicio del arrendamiento. La fecha de inicio es la fecha en que un arrendador pone un activo subyacente a disposición del arrendatario para su uso, ¿no? Normalmente cuando firman el acta, ¿no es cierto? Entregan las llaves, entregas el activo subyacente, listo. Entonces en ese momento ya es la fecha de inicio del arrendamiento, ¿ok? Bien, creo que eso es suficiente para poder empezar con nuestro casito, ¿ya? Entonces vamos a ir al Excel, pero antes, aquí tenemos, te he traído un caso verídico, un caso real, una casuística del día a día, ¿ya? Ese es un contrato de arrendamiento de una entidad, ¿ok?
Mira, han alquilado el piso de 17, 18, 19, 20, 21, 5 pisos, ¿ok? Y unas cocheras, ¿no? 78 estacionamientos. Entonces, mm, está. Además, el monto contractual, importante, el monto contractual, 17.492.000 soles mensuales, ¿no? 492.000 soles mensuales, ¿ok? Eh, Plazo del arrendamiento, eh, inicia el 1 de enero del 2020 y culmina el 31 de diciembre de 2022. 3 años, ¿no? 3 años, ¿ok? Listo. Entonces, bajo NIC SP13 arrendamientos, como yo les decía antes, la entidad como inquilina, debió identificar si el contrato calificaba como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. Así era, ¿no es cierto? La entidad tendría que hacer esa, digamos, disquisición, ¿no? Pero en el Estado es sumamente difícil, por no decir casi imposible, que ocurra, pero sí, sí ocurre, pero muy poco, ¿no? Que haya un arrendamiento financiero, porque un arrendamiento financiero está considerado como endeudamiento y hay toda una tramitología que no es menor para ese tema. Entonces casi no se hace eso, ¿no? Pero la norma te decía de que tenía que haber esa, digamos, el arrendatario tenía que identificar, que hacer una identificación y te daba lógicamente algunos parámetros, como están estos de aquí, el párrafo 15 de esa NIC anterior, y te decía, mira, por si acaso un arrendamiento financiero tiene esas características, el arrendatario tiene la opción de comprar el activo al final, ¿no? del contrato, el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, ¿no? En fin, te da algunos parámetros para poder identificar si era arrendamiento financiero o si era arrendamiento operativo. Seguramente en el 99.99999% de los ninguno calzaba como arrendamiento financiero, ¿no? Pero lo cierto es que antes, bajo NIC SP13, te decía, ¿no? Te decía de que tú tenías que identificar si era un arrendamiento financiero o si era un arrendamiento operativo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, del contrato que les he puesto aquí, ese calificaba como un arrendamiento operativo, pero no tenía todas esas características del arrendamiento financiero. Entonces, el arrendamiento operativo no incluía, eh, digamos, no se incluían los estados financieros, ¿no? En el estado de situación financiera se reconocía como un gasto por arrendamiento todos los meses, mensualmente cargabas al gasto, abonabas a cuentas por pagar, listo, ¿no? A diferencia del financiero, que ahí sí hacías un activo y un pasivo, el activo se depreciaba y también registrabas gastos por intereses, ¿no? ¿Ok? Pero ya la NIC SP43 vino a facilitarnos el tema. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta entidad, por ejemplo, todos los meses, hacía este registro contable que tú ves aquí, ¿no? Todos los meses hacía eso, porque ya aplicaban XP13 y era un arrendamiento operativo. Cargaba gastos, contratos y servicios, 492.652 es el monto del alquiler, con abono a la cuenta por pagar 2103, 492.652 todos los meses, ¿no? Llegaba mensualmente y hacía su registro contable. Por el registro le vengo de la obligación mensual por el alquiler del local. Listo. Entonces, y lógicamente el acumulado del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022, 17 millones. Y así, feliz. Feliz con ese contrato, todo bien, todo tranquilo, sin problemas. Pero hubo una adenda al contrato, ¿ya? Hubo una adenda al contrato. Entonces, esa adenda al contrato, ¿ah? Esa adenda al contrato, tiene por objeto prorrogar el contrato 62 del 2019 por el plazo de, nuevamente, 3 años, ¿no? 1095 días. 1095 días. Eh, ¿Ok? Ya, hasta el 29 de diciembre de 2025. O sea, hasta este año, diciembre. ¿Ok? Listo, todo muy bien. Y
Dice que los términos siguen igualitos, no cambia nada, ¿ya? Y listo, adenda al contrato, ¿ya? Entonces, en esa adenda al contrato, donde todo sigue igual, uno se pregunta y dice, a ver, yo tenía mi contrato, ¿no? Yo tenía mi contrato, o sea, este es el plazo de la adenda, ¿ya? O sea, el plazo de la adenda es desde el 2023 hasta el 2025, ¿sí? Ese es el plazo de la adenda. Muy bien, entonces tú dices, ok, mira, el 2023 yo he venido utilizando NIC SP13 arrendamiento, ¿ya? Es decir, tenía que identificar si era arrendamiento financiero o si era arrendamiento operativo, y estaba aplicando el arrendamiento operativo, porque sí es un contrato de arrendamiento operativo. El 2024 igualito, era lo mismo que hacía, gasto contra cuentas por pagar todos los meses, todo bien, pero el 1 de enero del 2025, ¿ok? Y aquí está en rojito, por eso lo he marcado, todo este año que estamos ahorita pasando, estos 12 meses, yo ya tengo encima la NIC SP43, ¿no? Y que me dice de que yo tengo que registrar el activo por derecho de uso, ¿no? Porque es el derecho de uso del activo subyacente, que en este caso sería esos 5 pisos del edificio. Y la NIC SP43, por lo tanto, me da un único modelo contable, ¿ok? Que me dice que tengo que registrar el activo por derecho de uso, el pasivo por arrendamiento, y tengo que ese activo depreciarlo, y tengo que registrar gastos por intereses, ¿no? Y me da toda otra metodología, otra forma de hacer el registro contable. Sin embargo, cuando hemos estado viendo los conceptos, ¿no? Cuando hemos estado viendo los conceptos, acá había un concepto que era, que te lo voy a poner acá, arrendamiento a corto plazo. Mira qué dice este arrendamiento a corto plazo. Dice, es un arrendamiento que en la fecha de comienzo tiene un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos. Un arrendamiento que contiene una opción de compra no es un arrendamiento de corto plazo. Lo que me está diciendo, bueno, hay un arrendamiento de corto plazo. Si es de corto plazo, no vas a aplicar activo pasivo, no vas a depreciar. No, si es arrendamiento de corto plazo, no tiene mucho sentido estar haciendo el activo y el pasivo porque al final todo se va a ir al gasto en el año, ¿no? Todo se va al gasto en el año, no tiene sentido. Entonces no apliques, o sea, son como exenciones, ¿no? Son como exenciones. Por eso acá tenemos a nuestro amigo Iron Man. ¿Lo conocen a Iron Man o no? Ahí está, Iron Man. Entonces, las exenciones, ¿ya? Son opciones, ¿ya? No son excepciones, son exenciones o son opciones. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Ya? ¿Lo tomas o lo dejas? Entonces, un arrendatario podrá optar, es una opción, por no aplicar, eh, registrar activo o pasivo y depreciar y todo lo demás en arrendamientos a corto plazo. Corto plazo, ¿no? Ya sabemos que son los arrendamientos de corto plazo, los que duran 12 meses, ¿ya? Pero el tema es que aparentemente uno podría pensar de que que este contrato calzaría como un arrendamiento de corto plazo. Aparentemente podría pensarse que digamos, contrato que les he presentado, ¿no? Aparentemente podría calzar, ¿no? Como un arrendamiento de corto plazo, ¿no es cierto? Sin embargo, no es así, ¿no? No es así, ¿por qué? Porque un arrendamiento de corto plazo, o sea, efectivamente dura 12 meses, ¿no? O menos, ¿no? Pero lo que hay que tener en consideración acá es de que cuando hablamos del plazo del arrendamiento, ¿ya? Dice, una entidad determinará el plazo del arrendamiento como el periodo no cancelable de un arrendamiento, junto con los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento si el arrendatario va a ejercer con razonable certeza esa opción. Ja. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que tú no solamente te vas a fijar en esto y vas a decir, ah, bueno, me queda 12 meses, lo mando al gasto, lo registro como gasto. No, no vas a hacer eso. Lo que tú tendrías que hacer en este contrato que te he traído, en este de aquí, que es real,
adenda al contrato que te dice que hay una adenda hasta el 31 de diciembre o 29 de diciembre de 2025 y aparentemente calzaría como un arrendamiento de corto plazo. No es así, porque tú tendrías que evaluar, ¿no? Tú tendrías que evaluar, ¿cierto? Si es que hay una opción de ampliación del contrato. Por eso acá sale la carita de duda, ¿no? Carita de duda, mira, ¿será arrendamiento de corto plazo? ¿No? ¿Ok? Entonces, no. No es tanto así, tienes que ver en el tiempo. Entonces, cuando, digamos, se analiza esto de aquí, se analiza este contrato, entonces pregunta a la entidad y le digo, oye, pero ¿desde cuándo estás alquilando? ¿Sabes desde cuándo alquilan? Alquilan desde el 2017, ¿ya? Entonces alquilan hace tiempo. Y normalmente es así, por eso es que este tipo de arrendamientos son contrataciones directas, ¿no? Son contrataciones directas, ¿no? Porque alquilar pues un local es, digamos, no es que tengas muchas opciones para hacerlo, en el sentido de que no vas a encontrar exactamente locales con las mismas dimensiones, con las mismas características, en los mismos pisos, en otros lugares, ¿no? Por eso es un arrendamiento de una contratación directa, ¿no? Y entonces, por lo tanto, lo que se recomienda es que digamos, como obviamente ya has adendado antes, desde el 2017, y lo más probable es que sigas adendando, ¿ah? Sigas adendando, después del 25, después de este año, vas a seguir adendando, seguro que sí. Entonces tú tendrías que escribirle una cartita, ¿no? A la alta dirección, a los que están, digamos, los que toman decisiones respecto de la ampliación del contrato, que puede ser, no sé, el OGA, el secretario general, no lo sé, pero en tu entidad tendrás que evaluar cuál es esta, digamos, instancia, ¿ya? La cual determina, ¿no? Y toma las decisiones respecto de ese tipo de ampliación, ¿no? De repente puede ser el OGA, te digo, o más arriba. Entonces tendrás que preguntarles si es que hay una certeza razonable de que después del 2025 se efectúe una adenda y por cuánto tiempo sería la adenda, ¿no? Por cuánto tiempo sería esa, la capacidad, digamos, de ampliar, ¿no? De ampliar eh, el contrato, ¿no? Definitivamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ya con esa respuesta, ya tienes tu cartita y tú ya dirás, ok, mira, acá en la carta me respondía que 3 años más, ¿no? 3 años más. Más los 12 meses que tengo, 4 años. Entonces, tu plazo de arrendamiento, 4 años, ¿ya? 12 meses, que es del contrato que está vigente, y 36 meses de la mejor estimación de ampliación que tenemos aquí en esta cartita. ¿Me entiendes? Entonces, así tendría que ser, así tendría que establecerse. Entonces, entonces, aquí vamos a escribir algunos datitos, ¿ya? Tenemos la cuota de alquiler, tenemos la cuota de alquiler que de acuerdo al dato del contrato, ¿no? Es 400, ¿cuánto es? 492.652, esa es la cuota de alquiler, ahí está, pintado de amarillito, ¿ya? Dato del problema, ¿sí? Listo. Entonces, periodo, bueno, estamos asumiendo, ¿no? Como caso, eso lo tendrías que definir ustedes en el tema de la ampliación, pero estamos diciendo de que el periodo del contrato, o en todo caso, el contrato incluyendo, incluyendo, digamos, ampliación, ¿no? Incluyendo ampliación serían 4 años, o sea, sería 4 por 12, 48 meses, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, 48 meses. Ojo, estos 48 meses incluyen los 12 meses que te faltan en diciembre de 2025, hasta diciembre de 2025, y 3 meses más, y 3 años más, o sea, 36 meses de la mejor estimación de ampliación que tú le has consultado a tu alta dirección y te han dicho, sí, 3 años más, por lo menos vamos a ampliar. Si no es más, ¿ya? Si no es más. Entonces ahí están los 4 años y por lo tanto sería 48 meses, ¿ya? Ahí está. Entonces,
Estos datos, ¿por qué son importantísimos? Son importantísimos porque nos van a permitir justamente hacer los registros contables y las valorizaciones, porque la pregunta sería, Eduardo, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que registrar un activo por derecho de uso entonces? Sí, tienes que registrar un activo por derecho de uso. Y ese activo por derecho de uso que vas a registrar se va a parecer, o sea, tienes que registrarlo de tal manera que, digamos, haga parecer a lo que estás alquilando. Si estás alquilando vehículos, entonces tú registras vehículos. Si estás alquilando edificios, tú registras con tu 1501 edificios, ¿no? ¿Me entiendes? Esa es la lógica, ¿ya? ¿Ok? Ahora, cuando tú, digamos, mides, ¿cómo voy a medir el activo por derecho de uso, Eduardo? ¿Cómo voy a medir de dónde voy a sacar la cifra del monto? ¿Tengo que tasar acaso el edificio o los pisos? No, no tienes que tasarlos, porque eso implicaría de que vas a registrar el activo subyacente. Tú no vas a registrar el activo subyacente, tú vas a registrar el activo por derecho de uso. O sea, lo que tú vas a registrar es el derecho que te han dado para usar el activo subyacente. Ya, pero entonces, ¿cómo o cuánto o qué valor, qué importe voy a colocar en ese activo, para ese activo por derecho de uso? Bien, entonces vamos al párrafo 24 de la NIC SP 43 y me dice, medición inicial del activo por derecho de uso, el importe de la medición inicial del ajá. ¿Cuál es la medición inicial del activo por derecho de uso? El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. Ajá. Ok, entonces uno de los mayores componentes, porque hay otros más que son menores, pero vamos a concentrarnos en el principal, que es el mayor componente, y en muchos casos seguramente va a ser lo único que vas a registrar, es el activo por derecho de uso se registra por el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. O sea, lo que te salga en el pasivo, ese es el monto del activo. Si en el pasivo por arrendamiento te sale 100 millones, el activo por derecho de uso 100 millones. Si en el pasivo por arrendamiento te sale 10 millones, el activo por derecho de uso lo registras a 10 millones. Eso es lo que te está diciendo aquí, tal como se describe en el párrafo 27. Listo. ¿Y qué me dice el párrafo 27? Me habla de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. Ok. Entonces, en la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado esa fecha. Ok. Entonces el pasivo, ¿qué les parece si mejor para hallar el activo por derecho de uso, primero hallamos el pasivo por arrendamiento? ¿Ah? Y lo que nos salga, eso lo copiamos como activo por derecho de uso. Mm, Mejor, ¿no? Sí, es mejor. Entonces, concentrémonos ahora en hallar el pasivo por arrendamiento, ¿sí? Y acá me dice que el pasivo por arrendamiento es el valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado a esa fecha. ¿Ya? Los pagos por arrendamiento se descontarán utilizando la tasa de interés implícita del arrendamiento, si dicha tasa puede determinarse fácilmente. Normalmente esa tasa no se determina fácilmente porque tendrías que, entre otras cosas, hallar cuál es el, digamos, el valor razonable del activo subyacente, ¿no? El valor residual. Son datos que no los vas a obtener fácilmente. Y por eso es que la norma te dice acá que si esa tasa no puede determinarse fácilmente, el arrendatario utilizará la tasa incremental de los préstamos del arrendamiento. Y esa tasa incremental sí es una tasa que es más accesible de hallarla, ¿cierto? Y por lo tanto, esa es la que vamos a usar para efectos de nuestro caso, ¿ya? Para efectos de nuestro caso, ¿ya? Porque si me habla del valor presente, me está diciendo de que como los flujos son futuros, o sea, lo que vas a pagar en el futuro, teóricamente esos flujos ya contienen una tasa de interés. ¿Por qué? Porque quien te alquila, ¿no? Quien te alquila ya, entre comillas, ha previsto que, ¿no? que esos flujos, si van a ser de aquí, me vas a pagar los próximos 3 4 años, entonces debería de haber una tasa de interés implícita ahí que yo tengo que, para traerla a valor presente, tengo que sacar ese interés, ¿no? Tengo que sacar ese interés de esos flujos futuros, ¿no? Y aquí traerlos al valor presente que implica liberar a esos flujos del interés implícito que tienen o que conllevan ellos, o que están engendrados ahí en cada cuota, y entonces traerlo al valor de hoy limpios de ese interés, ¿no? Ajustados, por eso acá dice,
Los pagos por arrendamiento se descontarán, dice, se descontarán, ¿no? Los pagos por arrendamiento se descontarán, o sea, les vas a sacar, le vas a retirar, ¿no? Ese interés que está engendrado en cada cuota, ¿no? Ese interés implícito, ¿ok? Entonces, para entender mejor esto que acabo de explicar, que es medio poético inclusive, esta es la cuota mensual. Esa es la cuota mensual, 492.000, ¿es cierto? ¿Ya? Y yo la voy a colocar aquí, así, 492.000, todo esto, hasta el mes 48, que son los 4 años, ¿ok? Listo, coloco entonces las cuotas acá. Muy bien. Segundo paso, una vez que hago eso, entonces voy a determinar la tasa incremental, ¿ok? Entonces, ¿cómo determino la tasa incremental? Entonces, lo que tendría que hacer es ir, por ejemplo, a un par de bancos, dos, tres bancos, y decirles, miren, señores, ¿cuánto me costaría? O sea, ¿me puedes hacer una corrida para prestarme 23.647.296 soles para pagártelo a 4 años? Quiero, por favor, que me hagas una corrida porque quiero ver la tasa de interés. Tú pides a tres bancos, dos bancos, tres bancos, esa corrida. ¿Cuánto te costaría si te fueras a prestar dinero del banco para pagar ese arrendamiento? ¿Cuánto es el arrendamiento? Como ya sabes, las cuotas mensuales son 23 millones. ¿Ya? ¿Cuánto te costaría que el banco te preste 23 millones para pagar esa tasa, para pagar ese arrendamiento? ¿Ya? Entonces el banco te va a dar la corrida y ahí te va a dar la tasa de interés. Esa es la tasa de interés que tienes que coger. Si son de dos o de tres entidades, entonces haces un promedio, ¿no? Y listo, tienes tu tasa de interés implementada. Eduardo, eso es muy complicado. Muy complicado es, los bancos no me van a dar seguramente, me voy a demorar mucho hasta que me den la tasa. Complicado. Si eso te parece complicado, entonces podrías optar por otras opciones razonables también. ¿A qué me refiero opciones razonables también? Me refiero a lo siguiente. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, eh, el Estado peruano, la República, se endeuda haciendo. Sí, se endeuda también. ¿Y le cobran intereses? Sí, les cobran intereses. Y digamos, ¿cuáles son las alternativas de endeudamiento que tiene? Por ejemplo, una clásica es la emisión de bonos soberanos, que son títulos valores, que se emiten por un determinado valor. Por ejemplo, un bono de, no sé, por decir $1.000.000, 1.000.000 de soles, ¿no? Emito 10 bonos por 1.000.000 de soles, los pongo en el mercado y yo voy a pagar una tasa por ese bono, ¿no? Una tasa de interés voy a pagar por ese bono, ¿no? Entonces me compran el bono y yo cada 6 meses estoy pagando intereses y al plazo de 10 años, lo que dure el bono, le devuelvo su dinero, ¿no? Pero he pagado intereses cada 6 meses, normalmente es así, ¿no? Entonces, tendría sentido, tendría lógica que yo tome esa tasa de interés, pero por supuesto, por favor, tendría total sentido y total lógica que también tomes esa tasa de interés porque es la tasa del endeudamiento de ni más ni menos que de la República del Perú, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, aquí te voy a dar un dato para, mira, acá, esta es la página, te voy a dejar en la PPT va a estar esto, ¿ya? Por ejemplo, aquí, este es reporte del Tesoro del Estado peruano, ¿no? Tesoro público, y aquí hay un reporte, por ejemplo, vamos a tomar el reporte de los bonos de enero, ¿ya? Enero de 2025, porque tú tendrías que regularizar desde enero, pues, ¿no es cierto? Desde enero, entonces, no sé, el 2 de enero, acá está 2 de enero de 2025, entras aquí, y acá, en este cuadrito, vamos a encontrar bonos. Esta parte de acá,
en esta parte de acá, que dice años, years, vida media, average, aquí, ¿ya? Hay este que dice 1,61, 3,61, esto de acá, es el plazo que le queda al bono, es el plazo restante que le queda al bono, ¿ya? Entonces tú tendrías que usar un plazo, ¿no? Por ejemplo, este de 3,61, o perdón, este de 4 son 4 años, ¿no? Ya este 4,11, ¿no? Ya este acá, este plazo se acerca bastante al plazo que tenemos nosotros, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, puedes utilizar esta tasa de acá, esta de acá, por ejemplo, 5,0131, por ejemplo, ¿ya? 5,0131 sería tu tasa anual, ¿no? Tu tasa anual, y eso de acá la llevas aquí, tasa anual incremental, la llevas acá, ahí está, perdón, 31%, ¿no es cierto? Listo. 5,0131%, ¿ya? Quisiera que las preguntas sean al final para no, para ganar tiempo, ¿ya? Para ganar tiempo, por favor. ¿Ya? Entonces, 5,031%. Pero como tú estás haciendo un cuadro mensual, entonces esa tasa anual deberías de llevarla a una tasa mensual. Acá está la formulita. Simple la formulita, en realidad voy a hacerla acá. Es uno más la tasa anual, que es esta de acá, cierra paréntesis, y eso elevado, ele- elevado a la 1 entre 12, ¿no? Como son 12, pero como es mensual, entre 12, pues 12 meses, menos uno. Esa es la fórmula que la vas a tener también en tu Excel, ahí está, ¿sí? Que tienes la tasa mensual. Muy bien. Entonces, con este dato ya puedes hallar el valor presente. El valor presente. Entonces, haces la formulita BNA, valor neto actual, te pide la tasa, que es esa de ahí, de 8, el 0,4085, la tasa que acabamos de hallar ahorita, la tasa mensual. El rango de los flujos. Desde acá hasta 48, cierra paréntesis y listo. Entonces, ¿qué has hecho ahorita? Has hallado el valor presente. Mira, has hallado el valor presente. Acabas de hallar ahorita el valor presente, ¿ya? De todos esos flujos. Descontados, descontados, porque recuerda que si tú sumas todo esto, te sale 23 millones, ¿ya? Pero el valor presente sale 21 millones. ¿Por qué? Porque ese valor presente te está descontando el interés implícito que hay en cada una de estas cuotas. ¿Me entiendes? ¿Ya? Valor presente. Entonces, al haber hallado el valor presente, o sea, el pasivo por arrendamiento prácticamente, ese valor presente es el activo por arrendamiento, pasivo por arrendamiento, entonces, hemos hallado el valor del activo también por derecho de uso. ¿Cuánto vale el activo por derecho de uso? 21 millones. Igual al valor presente, igual al pasivo por arrendamiento. ¿Ok? Igual al pasivo por arrendamiento. Entonces, mi primer asiento contable facilito sería. Ahí está. 150102. Bueno, entiendo que la Dirección General de Contabilidad Pública va a emitir, seguramente en la tabla de operaciones en el plan contable, cuentas específicas sobre arrendamientos, ¿no? Cuentas específicas, y seguramente ahí habrá una que se llame, pues, activo por derechos de uso, ¿no? En cada rubro, ¿no? En edificios, en vehículos, en maquinarias, ahí habrá una cuenta. Entiendo que por ahí más o menos debería ser, ¿no? Activo por derecho de uso. Pero como, digamos, no hay ahorita y usamos lo que tenemos, entonces lo que más se aproxima sería esta acá, 150102 contra 2103, ¿ya? El primer asiento contable, con nota contable, ya lo tengo acá. Listo, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? De que yo voy a tener que ir contabilizando porque voy pagando todos los meses, esos 492.000 los voy pagando,
y entonces cómo voy a registrar el pago, ¿no? El pago de cada una de las cuotas durante los próximos 48 meses. Entonces hacemos este cuadrito de amortización, mira, este cuadrito, porque recuerda que estos 492.000 tienen un interés que se tiene que ir devengando en el tiempo, ¿ya? Ese interés se tiene que ir devengando en el tiempo, y aquí te voy a hacer una formulita para que tú puedas hacer esto. Mira, aquí voy a poner en esta parte de acá los 21 millones. ¿Qué cosas son los 21 millones? El valor presente, que lo tengo que ir descontando, ¿no? Porque recuerda que estos 21 millones los tengo que ir descontando en el tiempo, descontando en el tiempo, ¿ya? Entonces, primero hay el interés de esta primera cuota, ¿ya? ¿Cuánto de interés hay en estos primeros 492.652? Vamos a averiguar. Multiplico el pasivo, 21 millones, multiplicado por la tasa mensual, que es 0,4085, y eso me da el interés, ¿ya? Eso me da el interés, ¿ya? Y como ya tengo la cuota y tengo el interés, me falta ahora por diferencia, voy a restar esto, y esto es la amortización. ¿Qué quiere decir la amortización? Quiere decir de que estos 405.104 es lo que va a disminuir esta deuda de acá. Este pasivo por arrendamiento se va a ir disminuyendo con, no con 492.000, sino con 405.104. ¿Ya? Por eso que acá, si tú ves, ya bajó, ¿no? 21.028.028, porque eso es la diferencia de esto menos esto, 21 millones. ¿Listo? Entonces, esto de acá, lo que estoy haciendo es desagregar, discriminar esta cuota mensual en dos componentes, el interés y su amortización. Como esta tasa de interés no se va a mover, yo voy a poner acá F4, le voy a poner con dolarcitos, ¿no es cierto? A este D8, que es la tasa, porque esa no se va a mover. Y lo único que voy a hacer es correr hacia abajo esta fórmula. Corro hacia abajo la fórmula. Al final tiene que darme cero, si no me sale cero está mal. Esta es una validación. Cero. Listo. Ahí está. Sale cero. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya hice mi cuadrito de amortización. ¿Ok? ¿Para qué me va a servir esto? Fíjense bien. Me va a servir para lo siguiente. Llega la factura. 492.000. ¿Tú haces el devengado en el CIAF, sí o no? Sí, tienes que hacer un devengado en el CIAF por 492.000. Cuando hagas el devengado en el CIAF, los registros contables van a ser los siguientes. En primer lugar, como yo te decía, estos 405.000, esto de aquí va a amortizar la deuda, o sea, va a disminuir los 21 millones. ¿Y cómo hago para disminuir los 21 millones que ya los registré aquí? Acá están los 21 millones, abonados. Lo que hago es cargarlos. Lo cargo. Cargo los 21 millones. 405.000, ahí está. Lo estoy jalando de acá. ¿Sí? Lo jalo. 405.104, jalo. ¿Qué más devengo? Devengo intereses. 87.548. Ahí está. 87.548. Devengué intereses. ¿Sí? Y todo contra cuentas por pagar. 492.000. ¿Ya está? ¿Qué es la suma de estos dos? 492.000. Ese es el devengado. ¿Ya? Y en el giro, haces esta 2103 que está acá, la cargas, 2103, abono a caja, ¿no? Con abono a caja. Más o menos así debería estar estructurada la tabla de operaciones. Supongo que por ahí va a venir, digamos, la estructuración de la tablita, ¿ya? La estructuración de la tablita, ¿ok? Porque si te das cuenta, lo que estás haciendo acá, en estricto solamente es devengar el interés, ¿no? ¿No? Porque si tú restas 492 menos 405 te da 87.000, o sea, es como que estuvieses haciendo 59.0102.87.000 a la 21.03.87.000. Eso es lo que estarías haciendo. Pero como el devengado en el CIAF, la afectación presupuestal va a ser por 492.000, ese asiento no te cuadraría, ¿no es cierto? No te cuadraría. ¿Ya? Entonces, hacemos así. Rebajamos acá la amortización, activamos el interés, devengamos el interés y toda una cuenta por pagar que se cancelará con el giro. ¿Ve? Entonces hacemos eso, ¿ya?
Y ya hemos registrado aquí nuestra primera, eh, nuestra primera línea, esta de acá, ¿ya? Nuestra primera línea, ahí está. Hemos registrado nuestra primera línea, ¿ok? Y en el giro ya, pues está acá. Recuerda algo que tiene que haber ahí depreciación. Ajá, sí, tiene que haber depreciación, porque recuerda que ese es un activo por derecho de uso. Entonces, no nos preocupemos, vamos a hacer nuestro cuadro por depreciación. ¿Qué les parece? Hagamos nuestro cuadro por depreciación. Lo que vamos a hacer es simplemente, este, vamos a hacer nuestro cuadrito por depreciación, sin ningún problema. Aquí, ahí está. Mejor más abajito. Ahí, ya, y acá hacemos nuestro cuadro, este cuadro por depreciación. ¿Está bien? Saldo, 21 millones, ¿no? ¿Te acuerdas? Acá está, mira, 1501, 21 millones. Ahí está. ¿Cuál es la depreciación mensual? La depreciación mensual va a ser 21 millones entre ¿cuánto? El plazo del arrendamiento, 48 meses. Entre 48. Depreciación mensual, 446,540. Saldo, valor en libros, lo menos esto, 20 millones. Estos 20 millones lo traes aquí. La depreciación va a ser la misma. Línea recta, recuerda. Y tu saldo va a ser esto menos esto, ¿cierto? Y así sucesivamente, doble clic, acá aplica doble clic, baja la formulita hasta el mes 48, donde al final tu activo por derecho de uso se hace cero. Tu activo por derecho de uso se hace cero, ¿cierto? Ahí está tu depreciación acumulada. ¿Mm? Listo. Entonces, cuando hagas la depreciación, 5801, entiendo que acá también va a haber una cuenta seguramente para depreciar activos por derecho de uso, debería haber una así. 580101 contra 1508. ¿Cuánto? Sería esta acá, ¿no es cierto? 446,540 debe gasto por arrendamiento, perdón, gasto por depreciación, a ver 150801, ¿cierto? Ahí está. Nota contable, ¿no? Tu nota de contabilidad. Listo. Y así, entonces, con estos cuadritos que están acá, prácticamente tienes para hacer tu contabilidad tranquilamente de los próximos meses, de los próximos años. Y también tu depreciación, ¿no? Y esos son los asientos contables tipo, salvo que, y lo más probable es que contabilidad establezca cuentas contables específicas para la NIC 43, ¿no? Entonces, aquí el dato clave, ¿cuál es? Básicamente, si te has dado cuenta, la tasa, ¿no? La tasa es un dato clave, pero ya allí tienes, y te lo voy a dejar también en la PPT, el link para que tú puedas ingresar y puedas ver en un plazo, o sea, el plazo que te quede de contrato, más esa posible ampliación, ese monto, tú puedas ubicar allí un bono que más o menos tenga, digamos, como plazo restante, ¿no? Un plazo que se aproxime a tu interés, a tu plazo de arrendamiento y utilices esa tasa, ¿no? Estar entre el 4 y el 6%, no más. Pues así, esas son las tasas que varían, ¿no? Los bonos. 4 o 6%, no, no más. En ese rango debe estar. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, a ver. Entonces, ahora, iniciamos con, a ver, voy a ver algunas preguntas, ¿ya? Pero, a ver, en esencia, eso es, ¿ah? En resumen, ya, claro, hay algunas cositas por ahí que de repente se van a ver, ¿no? Y que pagos adelantados, qué sé yo, pero en esencia, esto es la NIC SB 43. No hay más ciencia que esto. Y como te habrás dado cuenta, no es tan complicado.
¿no? Y con este cuadrito que te voy a dejar para todos ustedes, por encargo especial de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos de Lima, ¿no? Entonces, para los muchachos que están acá en esta clase, ahí te dejo tu tablita, ahí te dejo las fórmulas, te dejo los links para que veas las tasas, o sea, todo servido, no te preocupes, no es complicado, no es complicado, hay que estar atentos nada más al plan contable, eso sí, pero el resto es así como está aquí, ¿no? No hay más ciencia que eso, no es tan complicado, ¿no? Pero sí lo que hay que tener en cuenta es de que ya no vas a estar registrando gasto contra pasivo todos los meses por el monto del alquiler. No, ahora hay un activo por derecho de uso, hay un pasivo por arrendamiento. Ese activo por derecho de uso, el mayor componente de ese activo es el pasivo por arrendamiento. Y ese pasivo por arrendamiento, ¿cómo se halla? Es el valor presente de las cuotas mensuales, ¿no? Valor presente de las cuotas mensuales ajustados por una tasa de interés incremental que la vas a hallar, ¿no? La puedes hallar de los bonos soberanos. Listo, eso es. Entonces tu cartita, a tu alta dirección, señores, ¿cuánto tiempo más podemos ampliar teniendo en cuenta, y más o menos le das la pauta, teniendo en cuenta que ya venimos ampliando los últimos tantos años, cuánto sería la mejor estimación de ampliación cuando acabe, digamos, el acuerdo o la adenda, ¿no? Que acabe el otro año? Listo. ¿No? Entonces, como para que no te digan un año más, pues, ¿no? De repente eso, si estás ampliando todos los años, ¿no? Lo más probable es que mínimo unos 3 años más, ¿no? Mínimamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero ya, eso evalúe. Y lo que te pongan en la cartita, eso es lo que vas a tener que ponerlo como estimación de ampliación del contrato, más lo que te quede de remanente de tus contratos que los vienes arrastrando de años anteriores. ¿Ok? Entonces, voy a chequear. Por ejemplo, dice Alberto, si el plazo es menor a un año, se reconoce activo por derecho de uso. Sí lo puedes reconocer si tú quisieras, porque recuerda de que la exención no es una obligación, la exención es una opción. Tú puedes optar por no reconocerlo, pero como que puedes optar por sí reconocerlo también si quisieras, ¿ya? Pero digamos que no sería tan relevante, ¿no? Que si es menos de un año lo reconozca. Pero ten en cuenta de que tienes que tener la opción por ampliación, porque si viene la auditoría y te dice, señor, ¿por qué ha contabilizado esto así? Tú le vas a decir, no, lo que pasa es que en el contrato me quedaron solamente 6 meses, nada más. Ah, ya, 6 meses. Ok, pero cuando revisamos la NIC SP 43, el párrafo 19 te dice que vas a determinar el plazo del arrendamiento, los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento. ¿Dónde está la opción de ampliar el arrendamiento? ¿Dónde está la opción de ampliación? No, me dijeron que no se iba a ampliar. ¿Quién le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿A través de qué documento le dijo? ¿Hay correo, hay memo, hay informe? ¿Qué cosa tiene? ¿Me entiendes? Entonces te puedes ahí meter en un problema. Mejor, cartita, alta dirección, por favor, respóndame a la brevedad. Solamente necesitamos saber eso, ¿no? Si es que va a haber mejor estimación de ampliación y cuánto sería una estimación de ampliación en contrato. Listo. Con eso ya tendrías el plazo del arrendamiento, la tasa que ya está facilita, ¿no? Ubicarla con el dato que te he dado y listo. Entonces tienes que tener en cuenta eso, estimado, ¿ya? ¿Ok? Eh, ¿Cómo se contabilizan los contratos de arrendamiento de inmuebles utilizados para actividades académicas o administrativas? Me dice Josué. Lo que pasa, Josué, digamos, habría que ver, Josué, esos inmuebles que tú arriendas, ¿no? ¿A quién se lo arriendas? Porque entiendo que hay un contrato de arrendamiento por esas inmuebles de actividades académicas o administrativas. Yo entiendo que se lo alquilas a una academia, se lo alquilas a una empresa que da capacitaciones, o sea, tiene que haber un acuerdo, seguramente. Un acuerdo, un contrato, donde tú estableces ahí plazos, estableces tiempos. No sé, no vaya a ser que de repente en esos plazos eh, lo establezcas solamente por una semana o por 15 días. Eso sería pues un arrendamiento pero tenemos que ver, ahora que me lo dices, José, tenemos que ver desde qué punto de vista me estás hablando, ¿desde el punto de vista de tú como arrendatario o tú como arrendador? ¿Ya? Ese es otro punto de vista, ¿no? Porque acá lo que hemos incidido es desde el punto de vista del arrendatario, es decir, desde el punto de vista de don Ramón, desde el punto de vista del inquilino, no es mi activo, yo no soy dueño del activo, pero sí tengo el activo por derecho de uso, ¿no? ¿Ok? Eh, entonces...
Dice, en las mejoras en bienes arrendados en los primeros años, estos costos deben ser parte de los costos. Eso se trata de acuerdo con otra norma, porque eso no es parte del contrato de arrendamiento. O sea, no es arrendamiento en estricto. Arrendamiento son las cuotas. Mira, vamos a ver qué cosa es arrendamiento, ¿ya? O sea, la medición inicial. Mira lo que te dice, ¿ya? Plazo no. La medición inicial te dice. Dice, importe de la medición inicial, costos indirectos iniciales, por ejemplo, ¿no? Gastos al corredor inmobiliario, gastos notariales, por ejemplo, que sí también entra como parte del costo inicial, los pagos por adelantado, ¿no? Los pagos por adelantado que tú hagas también entran como parte del costo del arrendamiento. Pero las mejoras que tú hagas, no, eso será, se tratará de acuerdo con otra norma. Se me ocurre que si son mejoras que no son significativas en el sentido de que no son duraderas, será un gasto. Pero si de repente estás haciendo mejoras significativas, será PPE, por ejemplo. ¿Me entiendes? Será PPE. ¿Ya? Pero eso no forma parte del costo del activo. Tanto es así que cuando tú haces el alquiler recién, no sabes, o mejor dicho, esas mejoras las haces posterior, ¿cierto? No las haces posterior, ¿ok? Posteriormente. ¿Ya? Ah, dice, si mi entidad alquila PPE edificios a terceros. Ah, entidad. Tú eres arrendador, tú eres Don Barriga, por decir. Si mi entidad alquila PP edificios a terceros, ¿se genera ingreso? Claro que sí. Eso son propiedades de inversión para ti, María Rosario Caiga. Para ti son propiedades de inversión, ¿no? Entonces, y lógicamente, si aquí les paso y pago por horas consumidas. Claro, o sea, definitivamente para ti aplicas, esa es una propiedad de inversión para ti, ¿no es cierto? Porque tú tienes activos, ¿sí? Que no los usas para ti, pues, ¿no es cierto? Sino que los destinas ¿para qué? Para obtener rentas, perdón. Entonces, sí, tendrás que presentarlo seguramente con una propia inversión y aplicarás, sí, los criterios también de la NIGSP 43, sobre todo en la medida en que de repente sea un arrendamiento financiero, ¿no? Porque si es un arrendamiento financiero, ahí no aplicas propiedad de inversión, no sería propiedad de inversión, sería una cuenta por cobrar eso. Pero si no, entonces simplemente sería una propiedad de inversión para ti, ¿no? Una propiedad de inversión, ¿ok? Eh, por ahí está. No, eso no entra, ya dijimos que no entra. Si el plazo es menor a un año. eh, Solo tomaría lo que es material por níquel CP43, dice Milagros, ¿no? Lo que pasa, Milagros, es que en las exenciones hay dos exenciones, ¿no? La primera te dice, vamos a ir donde nuestro amigo Iron Man, ¿ya? Iron Man. No está Iron Man. Acá no está Iron Man. Está en el otro. Lo que pasa es que acá las exenciones son dos. La primera es que sea un arrendamiento a corto plazo y la segunda sería que sean arrendamientos en los que el activo subyacente sea de poco valor. Ojo, está hablando del activo subyacente, ¿ah? ¿Ya? De poco valor, tal y como se escribe en los párrafos GA4 a 9. Entonces, cuando te habla, el GA9 te dice, algunos ejemplos de activos subyacentes de bajo valor pueden ser las tabletas, las computadoras personales, así como elementos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos, ¿no? Entonces, esos son que tendrás que tomar los valores como si fueran nuevos. Entonces, no te está hablando, o sea, si por ejemplo, ¿no? Tú me dices, mira, Eduardo, alquilo un local, estoy creando un local, pero que no pago mucho, no pago 1.000 soles mensuales, no es material, ¿no? No estamos hablando de lo que vas a pagar, estamos hablando del valor del local, o sea, un local, para todas luces, no es un activo menor. En NIF hay una referencia de $5.000, ¿ya? De $5.000 como tope, digamos, de materialidad, ¿ya? Eh, no es que nosotros estemos utilizando eso, tendrías que definir en todo caso un criterio de materialidad, pero no por lo que vas a pagar. No, yo pago 500 soles mensuales por el alquiler del inmueble. No estamos hablando de esos 500 soles. ¿No? Estamos hablando de que tienes del activo, sería un inmueble. Un inmueble no está como ejemplo de un activo de bajo valor. Acá
ya la norma establece tabletas, computadoras personales, pequeños mobiliarios de oficina, o sea, será sillas, escritorios, ¿no? Cosas como esas, ¿me entiendes? De bajo valor, ¿ya? No estaríamos hablando, por ejemplo, de que si tú alquilas un inmueble y que pagas 500 soles mensuales, no, porque el inmueble no es un activo de bajo valor. Inmueble no es una tableta, no es una computadora, no es un elemento de oficina pequeño, no, ¿me entiendes? ¿Ya? Ok, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? O sea, la materialidad va por ahí, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Ya? Dice, la ejecutora salud alquila un local, casa, para el funcionamiento de un hogar protegido del programa de salud mental. Es un pago mensual de 2.800 soles. ¿Cómo darse su registro contable según XP? Bueno, ahí, Jordán, ya tienes el caso en el Excel, ¿no? Ahí tienes el caso ya en el Excel, que solamente tendrías que reemplazar cifras, tendrías que leer tu contrato de arrendamiento y ver cuál es el plazo que te queda, tendrías que preguntar cuál es la mejor opción de y una vez que tengas esa mejor opción de ampliación de arrendamiento, si eso es mayor a 12 meses, entonces aplicaríamos NIC SP 43 y tendrías que, digamos, esos 2.800 llevarlos a valor presente, ¿no? Por el plazo del arrendamiento. La tasa de interés ya sabes cómo hallarla, ¿no? Y eso. Y ahí están los registros contables, ¿no? César, es correcto, nada que ver la NIC SP 13, ya olvídate la NIC SP 13, ya. Ahora es NIC SP 43, ¿ya? ¿Cuál sería el asiento contable al 1 de enero de 2025 teniendo en cuenta que hay un contrato que inició el año 2022 y se amplió hasta el 2025? Ninguno. O sea, con relación si te refieres a los años 2022, 2023, 2024, no tienes nada que hacer. Lo único que tendrías que hacer es del 2025, lo que te resta el 2025, Carlos Guido, y con tu o sea, es el ejemplo que hemos dado. El ejemplo que hemos dado es exactamente tu pregunta. El ejemplo que acabamos de hacer es tu pregunta. Es lo que ha pasado. Este es el caso, mira. 2023, 2024, 2025. Pues yo he registrado, yo he contabilizado desde aquí para adelante, 2025 para adelante. Lógicamente con una mejor ampliación de 3 años más. Pero eso es lo que hemos desarrollado. O sea, eso es lo que se ha desarrollado ahora en el caso. ¿Ya? El recinto contable es el que hemos hecho, ¿no? Activo contra pasivo. Activo por derecho de uso contra pasivo por arrendamiento. ¿Ya? Claro, la NIC se aplica a los proyectos de inversión, por ejemplo, alquiler de maquinaria para la ejecución. Pero claro que sí. Contratos de arrendamiento, por supuesto. Es contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, claro que sí. Si tú alquilas maquinaria, entonces habría que ver, ¿no? Pero normalmente la maquinaria, bueno, si es más de un año, de hecho, ¿no? De hecho que sí tendrías, Herbert, que hacerlo. Exactamente. Hasler. La tasa incremental es la tasa que tú te endeudarías por, digamos, si quisieras pagar el arrendamiento todo completo, ¿no? O sea, te prestas ¿cuánto es el arrendamiento a 3 años? 10 millones de soles, ya. Entonces, ¿cuánto te costaría pedirte prestado del banco 10 millones de soles? ¿Cuánto te costaría eso? ¿A qué tasa de interés? En un plazo de 3 años, ya. Esa es la tasa incremental. Esa es, básicamente, ¿no? O sea, la tasa de lo que te endeudarías para pagar ese arrendamiento, ¿no? Algunas entidades he visto, ¿no? O unas recomendaciones en todo caso que saques dos, tres tasas de tres bancos, hagas un prorrateo o un promedio y ahí tienes tu tasa incremental. Si eso es muy complicado hacerlo, tienes otras opciones, como las que le he enseñado, ¿no? El bono, la tasa del arrendamiento, la tasa del endeudamiento del bono soberano de la República del Perú. Esa es una tasa que puedes tomar. ¿Ya? En 2024 no estaba vigente la NIC SP 43, es a partir del 1 de enero de 2025 y no es retroactivo.
Para iniciar, dice Milagros, la aplicación de la línea SP43, debería pedir a las áreas que alquilan los contratos y con documento que me confirmen si van a ampliar. Sí, es correcto. Es correcto, Milagros. Dice, ahorita haz tu carta, ¿no? Y pide, ya, pide. Y lógicamente los contratos, tienes que tener el contrato de todas maneras para que lo leas, ¿no? Yo acá te he traído Mira, el caso que hemos hecho aquí va a ser el típico caso que va a tener el 99.99% de las entidades aquí presentes. ¿Por qué? Porque tú ya tienes contratos de años anteriores. Te queda un remanente. A algunos le quedan 1 año y medio, a otros le quedan 2 años, a otros le quedan 6 meses, a otros como esta entidad le quedaron 12 meses, ¿no? Y así, ¿ya? Pero igual, cartita para que tú puedas pedir cuánto más vas a ampliar, ¿ya? Muy bien, señores, siendo entonces las 7 de la noche, yo agradezco a la Junta de Decanos esta invitación. Para mí es un honor estar aquí. Y bueno, espero que les haya sido de provecho. Yo voy a pasar el material también a Juan Carlos para que lo pueda difundir a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bien, se le agradece, colega Eduardo Ventura Abarca, por esta excelente ponencia. Y también agradecemos de manera personal al- a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y al Comité Técnico Nacional de Contabilidad Gubernamental INIX SP por llevar a cabo este workshop para el día de hoy para todos los colegas contadores y público en general.